Bienvenidos a Mundo Urantia y a su programa Descifrando Urantia, donde tocamos y dialogamos de temas referentes a este libro. Soy Ariel Zvi, su anfitrión, y hoy me acompaña mi compañera de programa, Joana Guzmán. Y estábamos hablando acerca del origen del libro Urantia, como para que vayamos a ir entendiendo las personas que estamos aterrizando aquí recién cómo va este libro, de dónde viene. Joanita, ¿qué más nos tienes que contar? Bienvenida y gracias por estar acá. Gracias, Ariel, por esta invitación. Bueno, Un gusto. habíamos dicho en el anterior programa cómo se originó el libro Urantia, ¿no? Cómo se originó esa entrega de documentos de la Quinta Revelación. Eh, ¿qué otro tema yo te puedo contar? A ver, este grupo de personas que fueron elegidas para recibir esos documentos tan importantes para la humanidad, eh, digamos que ellos eran sí, bueno, ellos eran psicólogos, trabajaban la parte psíquica de las personas, eran médicos, muy letrados, muy estudiados. Y ellos, bueno, contando un poquito como de la cotidianidad, ellos empezaron como a reunirse, eran amigos también. Entonces empezaron a reunir los domingos en la tarde con sus familiares, hablando de temas, ¿sí? Tertulias, que se llaman, de una cosa, X, tal tema, otro tema, hablaban de sus trabajos, de su vida familiar, etcétera, etcétera. Pero cuando las personalidades o los seres intermedios empezaron a contactarse con ellos y ellos empezaron a discernir un poco más de qué se trataba esto, eh, entonces, como ellos iban preparando, duraron aproximadamente 20, 25 años preparándose para recibir esos documentos. Entonces ellos empezaron a sentir que esas tertulias de domingo en la tarde tenían que ser un poco más profundas. Entonces decidieron, bueno, vamos a empezar a discernir un poco de lo que estamos aprendiendo. Porque claro, ellos tenían una instrucción y era que no podían revelar quiénes les estaban enseñando y cómo lo estaban haciendo. Pero pues instruían que tenían que prepararse para recibir los documentos y por ende tenían que mirar cómo podían pues empezar a avanzar en esa preparación. Entonces ellos sintieron la necesidad de empezar a decir, bueno, nos estamos preparando para ciertas cosas, nos estamos, no, o nos estamos aprendiendo cosas que nunca en la vida nos han dicho nadie. Entonces, palabras como el auto-otorgamiento de Micael, de Nevadón, el universo local, palabras como, bueno, que otras cosas así que se me ocurran, no sé, trascendencia, eh, qué pasa después de la muerte, etcétera, etcétera. Todos esos, digamos, conceptos que nadie les explicaba, como los seres intermedios les explicaban a ellos. Entonces ellos empezaron a decir, bueno, vamos a estudiar. Lo que hemos aprendido lo vamos a estudiar, lo vamos a discernir, lo vamos a discutir, vamos a hacer foros, vamos a hacer eh, una temática para cada cosa. Bueno, entonces el grupo empezó a llamarse el foro, por eso, porque entonces hacían preguntas, las discernían, las respondían como podían, porque en ese momento no tenían como la certeza de lo que estaban aprendiendo, sino simplemente lo que les podía salir de la mente y de todo lo que ellos podían percibir. El grupo se fue agrandando, poco a poco del voz a voz, el grupo se fue agrandando, entonces ya no eran 20, 30, 50 personas, 100 personas, llegaron a haber 486 personas en ese grupo de cada domingo presencial. Entonces en esa época tener un grupo de 486 personas discerniendo algo que el grupo de médicos estaba también aprendiendo, pues
era bastante tedioso. Entonces, nada, la cuestión era que al momento en que llegó ese grupo tan amplio, entonces hubo la instrucción de que, bueno, ya les vamos a revelar, o sea, llegó la hora de revelar todos los documentos, entonces ustedes tienen que reducir ese grupo. Tiene que haber gente muy seria, gente que no puede decir absolutamente nada, o sea, prácticamente les hicieron jurar que no iban a revelar todo lo que sucedía con el sujeto durmiente, todo lo que sucedía con la revelación, cómo iba a ser, hasta que tuvieran toda la revelación completa. Entonces ahí el grupo empezó como a discernir, bueno, qué personas se quedan, qué personas se van. Entonces ya empezó a ser un grupo más cerrado, empezaron a ver un poco más de normas, digámoslo así. Y entonces el grupo ya empezó a reducirse y ya quedaron 30 personas. Esas 30 personas oficialmente recibieron los documentos. Entonces, digamos que eso fue también una parte muy importante en ese momento de la revelación. Porque, digámoslo así, Joanita, en algunos casos puede que mucha gente resuene, pero no es solamente un asunto de resonancia, sino además de que se ocupaba que fueran sumamente discretos, pues con capacidad de análisis, quizás no todos, para que pudieran adentrarse en todo esto, porque los temas son sumamente profundos y aquí se habla prácticamente de todo. Prácticamente de todo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que la dice también nuestro amigo Jorge Ujú. de Urantia TV, que dice, todos los temas llevan al libro Urantia. Tú puedes hablar de política, puedes hablar de sociedades, puedes hablar de religión, puedes hablar de ciencia, puedes hablar de filosofía, puedes hablar de historia, puedes hablar de geografía, puedes hablar de ciencia, bueno, ciencia ya la dije, puedes hablar de ética, puedes hablar de moral, puedes hablar de música, puedes hablar de, bueno, no sé, tantos temas que se vienen de por sí, de cualquier manera, conectas con el libro Urantia. ¿Por qué? Porque el libro Urantia, lo que siempre te he dicho, te explica de una manera que nunca lo vas a encontrar en otro lado. Puede que en otras partes hayan explicaciones que de pronto el libro Urantia no tiene, pero son muy pocas las preguntas que te quedan a ti inconclusas. Sí hay cosas inconclusas, de hecho, que uno a veces dice, uy, pero aquí quedé como en blanco porque no me resolvió nada. Hay una pequeña, se me viene un momento a la cabeza, hay una pequeña sección que es cuando el maestro Jesús estaba, bueno, estaba diciendo sus parábolas y todo el tema, no recuerdo bien el contexto, pero sí sé que alguien le pregunta sobre lo que pasó con Jonás dentro del pez. Entonces, la cita bíblica habla de que Jonás se lo comió un pez, duró 3 días dentro de ese pez y después el pez lo devolvió. Entonces hay muchas conjeturas, ¿no? Que pudo haber sido un ovni, que pudo ser un submarino, que pudo ser no sé qué cosa. Bueno, en fin, muchas cosas, hay muchas conjeturas, qué sucedió, qué no sucedió. El maestro dijo, o sea, explicó todo lo que la gente no esperaba que dijera, porque esperaban era que dijera si era cierto o no. Pues resulta que Jesús nunca dijo si fue cierto o no fue cierto. Simplemente dijo, así como Jonás tuvo que vivir esa experiencia, asimismo, tal cosa. ¿Sí? Entonces, Claro. algo, uno queda como, uy, y yo, por ejemplo, personalmente, antes del libro Urantia, me gustaba mucho el tema ovni, el tema de los extraterrestres, el tema de todo ese tipo de temas. De hecho, yo personalmente he visto por ahí uno que otro avistamiento desde mi casa. Entonces, me gusta mucho el tema. Hoy en día, pues también me gusta, pero pues ya lo veo como de otra manera. Eh, entonces, queda uno como en blanco. No hay forma de que el libro
te concrete a ti algo. De hecho, muchas veces los reveladores ahí lo dicen. Nosotros no podemos decirles esta información porque nosotros tampoco la sabemos. Solo les hablamos de lo que nos autorizaron decir y ya. Otras cosas es que digan, nosotros les hablamos de esta manera porque la mente humana no puede discernirla de otra manera. Entonces, lo poquito que pueda entender la mente humana, eso es lo que les podemos decir, ¿sí? Porque no, o sea, nuestra mente humana es muy, muy limitada porque es mortal, porque es material y no discernimos más allá de lo que vemos aquí, lo que sentimos y de lo que olemos y de lo que oímos. Entonces realmente, o sea, son cosas que uno dice, bueno, tendré que esperarme a la otra vida, no sé, bueno, en otra dimensión, en otra cosa, a ver qué es lo que pasa con esto. Porque sí, hay ciertas cosas que el libro no lo discierne, pero en general es muy completo. Quizás algunas las infiere o quizás algunas las insinúa, Exacto. pero porque en realidad si nos ponemos a ver, como se decía una vez en una discusión, lo que es la Torá, que es el Pentateuco, pues no tiene toda la información, es imposible que tenga toda la información. Por eso existen otros libros adicionales que explican algunas cosas, aunque sabemos que algunas explicaciones que se nos dan, pues no son exactamente iguales a los eventos que acontecieron, porque por alguna circunstancia no se explica, no se ahonda, no se habla a detalle. Pero es interesante porque sí, este libro nos permite ir entendiendo los temas y da puntos de vista para que uno pueda crear su propio criterio, que es algo que intentamos hacer aquí con los programas y demás, porque en realidad no es que yo venga y le diga algo a Joana, Joana me lo creyó y así quedó y ya está, no. Todos somos seres pensantes y podemos sopesar cosas también. Pero lo interesante es la manera como aborda los temas, no solamente los temas que aborda, ¿no? Exactamente, sí. ¿Qué más nos puedes contar de esos inicios? Nos hablabas de las reuniones, se fue menguando la gente, que eso normalmente sucede, se fue menguando la gente. Eso es como cernir, ¿no? Va quedando lo que sí, va quedando lo que no, o se va yendo lo que no, mejor dicho. Y hubo entonces una serie de personas que tuvieron el suficiente criterio para sentarse ya a estudiar quizás el libro a mayor profundidad. ¿Fue así? Sí, sí, efectivamente. Ya después de que la revelación estuvo completa, pues recordemos que la primera, segunda, tercera parte estuvieron ya completas, fueron 119 documentos, de los cuales, bueno, ya quedaron relativamente en manos del grupo de personas del doctor William. Y después ellos pidieron como el permiso, decidieron de mirar cómo iban a revelar la vida del Maestro Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque, o sea, ellos tenían como un dilema de que no sabían si valía la pena revelar también la vida del Maestro en la Tierra. Si era posible que la humanidad recibiera esta información y bueno, etcétera, etcétera. Sucediendo eso, pues pasó otro grupo, que es un grupo de, bueno, no recuerdo si es un grupo de arcángeles, me parece que sí es un grupo de arcángeles, que fueron los que revelaron la vida del maestro, que es la parte más larga del libro. Son 76 documentos y en, en, en esa parte, pues es la más extensa por la razón sencilla de que era el maestro. Entonces empezaron desde la primera, la primera razón, que era por qué se había escogido este planeta para que un hijo creador, porque esa es la orden del maestro, un hijo creador llegado del padre y del hijo, viniera a este mundo a encarnarse de una familia en la parte, bueno, bueno, la parte, ¿cómo es que se dice? Tierra Santa, la parte oriental del mundo, en Jordania, bueno, Palestina, lo que es hoy Palestina, Irak, toda esa parte, como
se discernió o cómo encontraron esa familia, cómo fue escogida la familia del maestro, porque hay muchos factores, la cultura, el linaje de cada uno de ellos, eh, la, o sea, el estatus político de la región, el estatus social, etcétera, etcétera. O sea, todo tuvo que ver y todo fue, digamos, escogido con antelación para que el Hijo Creador se encarnara en ese planeta. Ahora, hay una cosa aquí, es que nosotros somos muy afortunados porque solamente de los 1000 planetas que hay en el universo, y esto es un dato ya un poco más de alto nivel, que tal vez lo vamos viendo un poco más adelante, pero yo puedo espolear aquí un poco, y es que solamente de los 1000 planetas que existen en este universo, escogieron a este planeta para que el Hijo Creador naciera, como un hijo encarnado, un hombre mortal que venía a darle una información muy importante a la humanidad sobre el reino del Padre Celestial. Entonces, lo dejo ahí como puntos suspensivos, pero digamos que esa es la parte como más importante del libro. Obviamente esto sucedió como un año después, esa revelación de esa vida de Jesús. Y nada, ya cuando terminaron, pues ya las instrucciones finales fueron, bueno, ustedes tienen que revelar esto de tal forma que esto tiene que quedar muy custodiado. Se supone que los documentos originales existen en algún sitio en Estados Unidos donde el grupo las guardó y las tiene custodiadas bajo llave. Bueno, eso nadie lo toca, nadie lo mira. Eso es algo que, bueno, como instrucción quedó que nadie podía tocar eso. Y ya después empezó como la, la impresión, bueno, más que la impresión, como de mirar cómo se iban a editar los documentos, cómo iban a salir a la luz, cómo se iban a imprimir, cómo se iba a hacer el proceso ya como empresarial y de distribución a nivel mundial del libro como tal. Entonces ya la primera edición salió en 1954. Entonces, simplemente, bueno, todo eso, todos esos años se tardaron como eso, como organizando, como mirando cómo lo hacían. Entonces se fundó el grupo, bueno, el grupo era más una fundación, la fundación de la Hermandad de Urantia. Entonces ellos tenían la potestad de pronto los derechos, no sobre los escritos, porque pues los escritos son revelados, pero sí sobre las ediciones, las impresiones, todo lo que se hiciera aquí, pues físicamente hablando. Entonces ellos con esa forma, con esa manera de hacer las cosas, pues tuvieron como la fuente de ingresos para poder distribuir los libros, para poder imprimirlos, para poder darlo a conocer a muchas personas. Empezaron con donaciones, realmente donaciones, la gente se empezó a interesar, no, yo les doy tanto, yo les doy $5,000, $3,000, lo que sea, entonces ellos empezaron como a recibir ese dinero y con eso pues ya empezaron todo el proceso de distribución a nivel mundial. Y ya pues la primera traducción fue al inglés, porque pues toda la revelación fue en inglés. Ya después se pasó a la traducción del francés y de ahí en adelante pues ya todos los demás, español, ruso, italiano, coreano, bueno, hay cantidad, hoy en día hay cantidad de traducciones, creo que siguen apareciendo más. La parte de español ha tenido también varias ediciones, creo que cada una ha tenido como eh, sí, varios procesos ahí como de traducción y que hay veces como que del inglés al español a veces no, como que no cuadran las palabras y hay cantidad de palabras que ha tocado literalmente del inglés porque son palabras nuevas, no existen en el vocablo español o ninguno de los idiomas existentes. Entonces siempre la tarea es, hay mucha gente hoy en día que
está 100% traduciendo y releyendo todos los documentos, mirando que no hayan errores de ortografía, de caligrafía, de toda la cuestión para que el libro sea lo más exacto posible a la revelación original y que obviamente pues la traducción sea lo mejor posible. Lo más cercana, digámoslo así, no solamente al idioma, sino además al mensaje, porque Empezar, a exacto. veces si uno hace ciertos virajes puede que se salga del mensaje y vamos a transmitir una idea, pero no es la que necesitamos que sea transmitida. Entonces, ¿en qué año, si me recuerdas, si eres tan amable, en qué año fue que salió el libro? La primera edición en inglés salió en el año 1954. Esa fue la primera, o sea, siempre hubo ahí como ciertas cosas en el año 34, en el año 40, en el año, pero realmente la edición oficial salió en 1954. Ok, perfecto. Y fue, nos dices, difusión inglés, luego francés, y de allí se fueron Y de a ahí otros para idiomas. adelante los demás idiomas, exacto. Y lógicamente la sede central está en Estados Unidos, ¿sí? Sí, sí, la sede central está allá. La Fundación La Hermandad de Urantia pasó a llamarse después Asociación Internacional de Urantia, que hoy existe la página web. Cualquiera de las personas que nos estén escuchando, pues los pueden buscar por internet, están todos los documentos, o sea, tal vez uno crea que no, pues hay que buscar el libro físico, sí, es bueno tener el libro físico, obviamente, pero si uno no tiene el dinero para comprarlo, para mandarlo a traer de Estados Unidos, sea que estés en Latam o en España, donde sea, pues lo puedes buscar por la aplicación, puedes bajarlo al celular, puedes mirarlo por la página web. Hay cientos de miles de blogs y artículos que hablan de ciertas partes del libro. Eh, También discerniendo, estudiando, analizando, desarrollando cada tema del libro, porque como hay temas muy interesantes y muy bonitos, hay temas que si los ves de primera vez te quedas en blanco, no sabes qué es eso, no tienes ni idea. Entonces hay que discernirlo con otras personas, hay que saber exactamente qué puede ser y pues tratar de percibirlo como mejor se pueda, ¿no? Y los grupos de estudio, háblanos un poquitín de cómo si una persona quisiera ingresar a un grupo de estudio ya antes de cerrar el programa, cómo puede buscar a ver si hay, como hablamos en la otra ocasión, si habrá en físico o si habrá en online. Sí, pues eh, yo tengo entendido que hay muchos grupos en Latinoamérica, sobre todo en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Venezuela creo que también tiene, Perú, Ecuador, Bolivia. Realmente casi todos los países tienen como su forma de estudiar el libro. Hay algunas asociaciones que son, unas son muy, digamos que son muy empíricas, en algún sentido, otras que sí están legalmente constituidas para poder importar los libros a los países. Entonces, en el caso de aquí en Colombia, pues la Asociación Urantia Bogotá creo que es la única que está legalmente constituida y que puede importar los libros en físico para venderlos, ya sea en la Feria Internacional del Libro o pues para darlo a cualquier persona que lo quiera. Entonces, si hay alguna persona en Bogotá que necesite el libro o que esté en Colombia y que quiera el libro físico, pues obviamente se puede contactar con la Asociación Urantia Bogotá y puede tener acceso al libro sin ningún problema. Excelente. Eh, Otra, dinos. sí, bueno, en cuanto a grupos de estudio, como te digo, hay grupos virtuales, hay grupos presenciales todos los días, hay introducción al libro, hay hasta por temas, a veces hacen cineforos, bueno, distintas actividades que pues así a grosso modo te puedo decir bueno, con el libro también se pueden hacer muchas cosas. Entonces, ahorita están implementando como otros temas presenciales de las personas jóvenes. Entonces, hay muchas actividades en el año para jóvenes.
se viene la conferencia que te estaba yo mencionando antes de este programa, la conferencia latinoamericana, que es en Continen- México. Perdón, la Conferencia Continental Latinoamericana. Sí, háblanos Continental de ello, por favor. Latinoamericana. Exacto, la conferencia continental se va a realizar en México, en la Ciudad de México, en el Hotel Quinto Sol, si no estoy mal, del 26 al 29 de octubre. Entonces ya se viene ahorita este evento. Hay muchos grupos que quieren ir, hay recursos para eso. La Asociación Urantia Internacional, a través de las donaciones, recaudan y pues ayudan a cada proyecto, a cada grupo, a este tipo de eventos para que la gente pueda asistir, para que la gente pueda conocer y entre todos allá estudiar prácticamente el libro. Eso es Claro. básicamente lo que se hace. ¿Cómo podrían hacer para averiguar si pudieran aplicar alguna de estas, llamémosles becas quizás, para poder viajar? ¿A dónde tendrían que contactarse? Todo está por la página de la Asociación Orante Internacional. Simplemente ahí se busca, bueno, creo que ya hasta el 31 de marzo había como un plazo estipulado para poder apartar y reservar como el cupo como tal, pero pues igualmente abrirán las becas sí, el cupo adicional para las personas que quieran ir a través de los recursos de la asociación. Entonces, eso sí está y cada grupo, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ellos disciernen, ellos miran qué actividades pueden hacer y recaudar los recursos. Igualmente, la asociación ahí también les ayuda, pero pues digamos que eso ya va básicamente por uno mismo, ¿no? Si yo quiero ir a un evento que pues yo quiero ir, pues, y va a ser como algo muy importante para mi vida, pues la intención está y pues los recursos pues existirán también. Claro, Entonces, sin ya duda. también Bueno, dinos, perdón. ya también es como de cada quien, ¿no? Claro, sin duda. Igualmente creo que esos eventos se transmiten también vía online. Para el que no pueda asistir, pues puede ver algo del evento, pues obviamente presencial es mucho mejor, pero pues ya también es como otra forma también de conectarse, ¿no? Y saber de qué se trata, De participar, claro. de participar, exacto. Sin duda. Bueno, quiero darte las gracias por haber estado acá con nosotros, ayudándonos a ir descifrando Urantia e ir entendiendo de dónde son, cuál es su origen, vamos a decirlo así, para decirlo de una manera global. De antemano les invitamos a que miren nuestro siguiente programa, que vamos a tener también diferentes temas. Este tema no se ha concluido, pero bueno, vamos a tocar otros puntos de esto. Así que bueno, pueden preguntar y pueden entrar, ingresar a la página para ver lo de la Conferencia Continental Latinoamericana. Si tienen la oportunidad, ya sea de poder viajar o de poder pedir la beca, pues yo pensaría que, ¿por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor ya el libro les ha sido de mucha luz y va a ser de mucha luz también poder estar con otras personas que también lo disfrutan. Así que, Joana, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Y como les digo, desde ya les invito a otro programa más de Descifrando Urantia, de Mundo Urantia. Soy Ariel Svi, su anfitrión. Gracias por suscribirse, dar like y activar la campanita. Nos vemos próximamente. Hasta entonces, Joana, hasta entonces para todos. Gracias, Ariel, nos vemos. Un gusto. Chao, chao.